Sí, buenas tardes o buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos Muy días. bien. Entonces, ya podemos empezar. Puedo ¿Sí? compartir pantalla, ¿cierto? Sí, voy a hacerle una presentación y compartimos pantalla. Ok, perfecto. Bien, continuando con nuestras conferencias magistrales en este congreso denominado Desafíos del Derecho Penal frente a la corrupción del siglo XXI, en conmemoración del bicentenario de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, tenemos la presentación hoy día o en este momento del doctor Jesús Alfredo Alpaca Pérez, quien va a tocar sobre la responsabilidad de la persona jurídica en la ley 30424. Doctor en Derecho por la Universidad de León, España, es máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Alfredo, bienvenido a este espacio organizado por el Colegio de Abogados. Le damos el uso de la palabra. Perfecto, muchas gracias. ¿Me confirma, por favor, si se ve mi pantalla? Sí. Perfecto. Bien, muy buenos días con todos. Es para mí un gran honor poder participar en este primer Congreso Internacional organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa y realizado en conmemoración del bicentenario de fundación de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa. Agradezco entonces a la organización de este Congreso por la forma tan espectacular como lo está llevando a cabo y además agradezco a mi colega y amigo Mario Moretti, que hizo posible que yo pueda participar de este evento muy valioso. El tema que voy a tratar de desarrollar hoy es un tema que, bueno, es una línea de investigación que he iniciado no hace mucho tiempo, pero que me parece muy interesante, sobre todo porque en la literatura jurídica nacional parece que no se trata de un tema todavía profundizado. Por lo tanto, me parece que es un tema sobre el que se puede discutir y debatir mucho. El título de esta ponencia es La responsabilidad objetiva y por el hecho ajeno de la persona jurídica en la Ley 3424. Comienzo rápidamente entonces con la presentación y es importante señalar, en primer lugar, que la Ley 3424 se encuentra en vigor desde el 1 de enero de 2018. Esta ley, la ley 3424, tiene una denominación como la que está señalada ahí en la diapositiva, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Es importante mencionar que la configuración original de la ley no tenía esa denominación, porque como ustedes seguramente ya deben saber, originalmente la ley 3424 estaba prevista solamente para un delito, el delito de cohecho activo transnacional. Por lo tanto, la denominación original de esta ley era ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Sin embargo, a partir de dos importantes reformas, una antes de que la ley entre en vigor y otra ya cuando la ley estaba en vigor, no solamente se produjo el cambio de modificación del nombre, la modificación del nombre de la ley, de tal manera que el nombre actual es Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, sino que también se amplió el ámbito de los delitos. Ya no solamente estaba contemplado el delito de cohecho activo transnacional, sino que ahora hay varias figuras delictivas adicionales, como las que están señaladas ahí, que me parece que son 7 en total. Bueno, ¿por qué de manera introductoria menciono esto? Porque en este momento existe un proyecto de ley, el proyecto de ley 676/2021-CR, que justamente dentro de sus múltiples propuestas de modificación, modifica nuevamente el nombre de esta ley y la denomina ahora, o la denominaría, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Y no solamente eso, sino que este proyecto de ley amplía mucho más todavía el ámbito de aplicación de esta ley. De tal manera que ahora, si es que no he contado mal, me puedo equivocar en todo caso, el ámbito de aplicación de esa ley serían 36 delitos. Por lo tanto, bueno, esas son algunas manifestaciones de este proyecto de ley que posiblemente se convierta en ley en los próximos meses. En todo caso, solamente quería decir eso de manera introductoria. De cualquier manera, más allá de estas cuestiones iniciales, quisiera destacar el hecho de que la ley 3424 ha sido, digamos, bien recibida por muchos autores en la doctrina nacional. Hasta donde yo entiendo, doctrina mayoritaria en nuestro país ha, digamos, visto con buenos ojos la existencia de esta ley, de la ley 3424, y de hecho
señala que la ley 3424 en realidad está declarando por fin la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y digamos que el argumento principal, o el conjunto de argumentos principales por los que la doctrina mayoritaria en nuestro país asume esa dirección y considera que la ley 3424 está declarando por fin la responsabilidad penal de la persona jurídica, es básicamente un conjunto de argumentos que se suelen repetir de manera insistentemente y de manera bastante general. Los defensores de esta posición, creo yo, mayoritaria, dicen básicamente que la responsabilidad que declara la ley 3424 es una responsabilidad penal porque porque es declarada por un juez penal en el marco de un proceso penal, con las garantías y derechos de un proceso penal, y por la comisión de un hecho penalmente relevante, esto es, por la comisión de un delito, ¿sí? Entonces, básicamente, esa argumentación está frecuentemente empleada y es también ampliamente difundida, y parece que con esa argumentación, con ese conjunto de argumentos, el asunto de la fundamentación de la responsabilidad penal de la persona jurídica ya estaría solventada. En todo caso, a partir de esa argumentación, de este conjunto de argumentos que se reúnen en esa declaración que yo la reconozco como una especie de mantra, porque se repite muchísimo, se derivan dos consecuencias que los defensores de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú proclaman. Primero, que la ley 3424 no dice lo que dice, es decir, que la ley 3424, en donde dice responsabilidad administrativa, en realidad se está haciendo referencia a una responsabilidad penal. Por lo tanto, la ley 3424 es una ley en la que por fin se declara una genuina responsabilidad penal para la persona jurídica. Y la segunda consecuencia de este mantra es básicamente que por fin hemos podido terminar con ese adagio tan conocido del societas delinquere non potest, es decir, por fin ese adagio ya no existe más en el ordenamiento jurídico peruano y por lo tanto desde ahora, desde el 1 de enero de 2018, las personas jurídicas pueden cometer delitos y pueden ser penalmente responsables por ellos. Esta argumentación, que yo reconozco como una especie de mantra, me parece que puede ser analizada, y para ser analizada posiblemente sea bueno diseccionarla. Así que voy a tratar de separar cada uno de los argumentos que están en esa afirmación que se ve ahí con color celeste, para ver si es que realmente lo que declara la doctrina mayoritaria peruana, digamos, puede ser de recibo o no, ¿sí? Bien, la primera afirmación o el primer argumento que declaran los defensores de la posición mayoritaria, hasta donde entiendo, es básicamente que la responsabilidad de la persona jurídica es de naturaleza penal porque es declarada por un juez penal en el marco de un proceso penal. Esa argumentación yo la he vinculado con algo así que he denominado una especie de criterio de oportunidad formal, porque si la responsabilidad de la persona jurídica se declara en la oportunidad formal del proceso penal, entonces parece ser que esa responsabilidad solamente puede tener naturaleza penal. Sin embargo, me parece que esa argumentación tiene un problema serio con la reparación, que la reparación, por lo menos la doctrina mayoritaria y consolidada, entiende que tiene naturaleza civil y no penal. Por lo tanto, si es que siguiéramos el argumento o el criterio de la oportunidad formal, tendremos que decir que la reparación, en la medida que se realiza en el proceso penal, que por cierto es algo excepcional en el derecho comparado, esto es algo que tenemos en Perú por la influencia de la legislación española que rigió en su momento en nuestro país, entonces la reparación tendría también naturaleza penal. Incluso si se llevara al extremo el argumento, tendríamos que reconocer entonces que la reparación tendría naturaleza penal o civil dependiendo del mero arbitrio del perjudicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, el perjudicado quiere hacer valer su pretensión en el marco del proceso penal, de conformidad a los artículos 92 del Código Penal y 98 del Código Procesal Penal, entonces la reparación tendría naturaleza penal. Pero, como contrapartida, si el perjudicado quisiera hacer valer su pretensión en el marco del proceso civil, entonces la reparación justamente tendría naturaleza civil. En definitiva,
creo que el argumento, este primer argumento que hace referencia al criterio de oportunidad formal que he mencionado, tiene un problema, y el problema es que no toma en serio la naturaleza, los fundamentos y las finalidades distintas de la responsabilidad penal y de la responsabilidad civil. Por lo tanto, creo que ese primer argumento que dice que la responsabilidad de la persona jurídica es penal porque es declarada por un juez penal en el marco del proceso penal, puede ser dejada de lado hasta donde entiendo. El segundo argumento dice básicamente lo siguiente: la responsabilidad de la persona jurídica es de naturaleza penal porque a ella se le atribuyen los derechos y garantías propias de un proceso penal. A mí me parece que de ese segundo argumento se pueden desprender dos subideas o dos subargumentos. El primer subargumento sería: las medidas del artículo 5 de la ley 3424, al ser impuestas en el proceso penal, tienen naturaleza penal, pues toda medida impuesta en ese marco la tiene. Este primer subargumento me parece que es problemático porque si lo entendemos así, entonces implicaría el desconocimiento de la importante diferencia entre mecanismos penales y mecanismos coactivos. Por ejemplo, en el marco del proceso penal, en donde concurren ambos mecanismos, tenemos a la prisión preventiva, y la prisión preventiva es reconocida como un mecanismo coactivo en la medida que permite o que asegura la comparecencia o la presencia, mejor dicho, del procesado al proceso para que éste pueda desarrollarse, digamos, de manera idónea. Entonces, si es que entendemos que todas las medidas que se imponen en el proceso penal son de naturaleza penal, pasaríamos por alto la importante distinción entre medidas coactivas y medidas penales. Y no solamente eso, sino que se pasaría por alto la idea bastante consolidada también de que las únicas y genuinas reacciones penales existentes en el derecho penal peruano son solamente las penas y las medidas de seguridad, cada una con sus correspondientes presupuestos. Por lo tanto, me parece que el primer subargumento podría también ser dejado de lado. El segundo subargumento, ¿qué diría? Dice: las medidas del artículo 5 de la ley 3424, al ser impuestas en el proceso penal, están escoltadas por un mínimo de garantías propias que la jurisdicción penal asegura. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir algo como lo siguiente: en la medida que a la persona jurídica se le otorgan todos los derechos y garantías posibles, esto quiere decir que como se le otorga tanto, es porque la responsabilidad que se tiene como contrapartida tiene que ser la forma de responsabilidad más alta, más grave, que se puede reconocer en el ordenamiento jurídico. Esto quiere decir la responsabilidad penal. Si yo te doy más derechos y garantías, es porque la consecuencia que se te puede imponer es una consecuencia que tiene naturaleza penal. Este segundo subargumento tampoco me parece de recibo. ¿Y por qué? Porque yo creo que el hecho de que a la persona jurídica pueda ser incorporada al proceso penal no repercute todavía en la naturaleza de la medida que a ella se le va a imponer en el marco del proceso. Esto quiere decir lo siguiente, que si bien es cierto, en el artículo 93 del Código Procesal Penal se dice que a la persona jurídica se le concede todos los derechos y garantías que le corresponde al imputado, eso no quiere decir que la persona jurídica sea un imputado en sentido estricto, así como en el artículo 113, que dice que se le concede todos los derechos y garantías del imputado al tercero civil, eso no quiere decir que el tercero civil sea un imputado en sentido estricto. Serán ellos beneficiarios de todos los derechos y garantías en la medida de lo que sea posible para resguardar sus intereses en el marco del proceso. Y en definitiva, con todo esto que quiero decir, que no todos los derechos y garantías que se le pueden reconocer al imputado, al final de cuentas terminan siendo trasladables o extendibles a la persona jurídica. Solamente pongo un ejemplo para más o menos explicar qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, en la jurisprudencia de los Estados Unidos, país cuya legislación es frecuentemente puesta como objeto de referencia por parte de los defensores de la responsabilidad penal de la persona jurídica, se tiene bastante claro que el derecho a la no autoincriminación no es aplicable a las personas jurídicas. Por lo tanto, por ejemplo, un representante de la persona jurídica no puede alegar ese derecho para, por ejemplo, negarse a declarar o para negarse a entregar documentación que pueda ser incriminatoria. Incluso la jurisprudencia en los Estados Unidos ha reconocido que para asegurar que la persona jurídica no se beneficie del derecho de no autoincriminación, se exige a los directivos de la persona jurídica entregar registros o anotaciones incluso si ello pudiera incriminarlos. Es decir,
la excepción del derecho de no autoincriminación aplicable a las personas jurídicas, como dice algún autor que leí en la doctrina de Estados Unidos, termina siendo, mejor dicho, termina absorbiendo a la persona natural. Entonces, con esto, básicamente, ¿qué quiero decir? Que no todos los derechos y garantías que se le otorgan a la persona jurídica, o al imputado, mejor dicho, son extensibles a la persona jurídica. En realidad, como lo dije hace un momento, que la persona jurídica sea incorporada al proceso no repercute en la naturaleza de la medida que se le vaya a imponer en el proceso. Las personas jurídicas son incorporadas al proceso no porque hayan cometido delitos o se les pueda imponer penas, o porque hayan cometido delitos y sean penalmente responsables por esos delitos, sino porque en realidad creo que no hay motivo para no incorporarlas, sobre todo cuando en el marco de su estructura organizativa se pueden cometer delitos. Por lo tanto, ante la pregunta que dice, por ejemplo, ¿por qué incorporar a la persona jurídica? Yo respondería también con otra pregunta, ¿y por qué no incorporarla? Es decir, ¿por qué no incorporarla sobre todo si es que en el marco de un proceso penal se está determinando o deliberando la responsabilidad penal de una persona natural que tiene una vinculación específica con la persona jurídica y que las consecuencias de la declaración de esa responsabilidad penal de la persona natural puede tener consecuencias para la persona jurídica, consecuencias desfavorables para la persona jurídica? Por lo tanto, si esto es así, no veo por qué a la persona jurídica no se le puede incorporar al proceso y no se le puede entregar u otorgar todos los derechos y garantías que en la medida que le sea posible, y que con ellas pueda cautelar sus intereses, ¿no? Por lo tanto, creo que el segundo subargumento tampoco parece de recibo. Finalmente, el tercer argumento que he podido reconocer en el mantra que suelen repetir los defensores de la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro país es básicamente el siguiente: la responsabilidad de la persona jurídica es de naturaleza penal, pues aquella es declarada en virtud de la comisión de un delito. Básicamente aquí yo relaciono ese tercer argumento con algo que he caracterizado como el criterio del fundamento. Y ese criterio del fundamento se puede reconocer en una cita que está puesta ahí del profesor García Cabero, que es, me parece, el más ilustre defensor de la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro país. Y el profesor García Cabero dice: el fundamento de tal responsabilidad es la comisión de un delito. Si una persona es sancionada por la comisión de un delito en un proceso penal por un juez penal, entonces su responsabilidad es, llámesele como quiera, penal. Entonces, este criterio del fundamento tiene una estructura lógica, creo, bastante fácil de identificar. Diría, en primer lugar, si la responsabilidad de la persona jurídica se deriva de un delito y si por la comisión de delitos la única responsabilidad que se deriva es penal, entonces la responsabilidad de la persona jurídica es penal. Sin embargo, a mí me parece que ese argumento, el tercer argumento que está puesto arriba, que tiene que ver con el criterio del fundamento, me parece que tiene un problema, y el problema es que es una petición de principio porque en realidad presupone algo que todavía tiene que demostrar, y eso es que la persona jurídica puede ser penalmente responsable. Es cierto que la responsabilidad que se deriva de la comisión de un delito es penal. Sin embargo, esa responsabilidad penal solamente puede ser una responsabilidad personalísima, y esto implica que se tenga que reconocer la irrenunciable relación entre la culpabilidad y la pena, que es algo que, desde mi punto de vista, no se ha podido fundamentar de manera suficiente para la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo tanto, creo que el tercer argumento también se puede desvirtuar. Entonces, la frecuente argumentación esgrimida por los defensores nacionales de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que dice básicamente que la responsabilidad contemplada en la ley 3424 es penal porque es declarada por un juez penal en el marco de un proceso penal, con los derechos y garantías del proceso penal y por la comisión de un hecho penalmente relevante, me parece que, pues, por lo menos hay que tomarla con pinzas. Por lo menos creo que no puede ser suficientemente admitida sin ningún tipo de reparo. Bien, entonces con eso termino la primera parte de la presentación y enseguida quisiera dedicarme básicamente a una idea que me parece muy interesante y que tiene que ver, o que está relacionada con la ya muy conocida discusión sobre los modelos con los que se quiere fundamentar la responsabilidad de la persona jurídica. No me voy a dedicar a hablar sobre los modelos de autorresponsabilidad o por el hecho propio o de heteroresponsabilidad o por transferencia,
sino que simplemente me quiero referir a un argumento que lo he escuchado y leído muchas veces y que a mí no me queda claro particularmente, por lo tanto lo voy a poner sobre la mesa. Y es que me parece que los defensores peruanos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, no todos, pero sí muchos, proponen que el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica consiste en la no adopción de un modelo de prevención de delitos en los términos de la ley, o de un programa de cumplimiento o de un compliance program, como también se le reconoce. La ley 3424 no dice nada sobre algún tipo de obligatoriedad de implementación de modelos de prevención de delitos. Me parece, hasta donde he podido entender, que no dice nada al respecto sobre una obligatoriedad. Y de hecho, el reglamento de la ley, en el artículo 1, parece decir algo al respecto, porque aquí dice, o el artículo 1 hace referencia a los requisitos mínimos de los modelos de prevención que las personas jurídicas de manera voluntaria pueden implementar, ¿no? Yo no sé si esa es una declaración suficientemente convincente, pero en todo caso parece ser que está diciendo que es algo optativo. En todo caso, como les dije hace un momentito, la doctrina peruana mayoritaria, que parece que es la mayoritaria, cuando explica el asunto de la responsabilidad supuestamente penal de la persona jurídica, parece hacer referencia a una obligatoriedad. En todo caso, yo tendría una posición distante sobre esa que acabo de comentar. Yo pienso que la no obligatoriedad es, digamos, la opción político-criminal más acertada. ¿Y esto por qué? Porque obligar la imposición de modelos de prevención de delitos podría representar una afectación demasiado intensa de la libertad del empresario. Esta idea no es mía, sino que es una idea desarrollada por el profesor Schunemann. Por lo tanto, me parece que la opción político-criminalmente más acertada, más correcta, es decir, que no hay una obligación de implementar modelos de prevención de delitos. Y esto está estrechamente relacionada con una idea un poco más general, que es que la persona jurídica no es destinataria de normas. Otra idea que suelo encontrar en las exposiciones sobre este tema en la doctrina peruana es que se dice que las personas jurídicas son destinatarias de normas, incluso de normas de determinación, es decir, de mandatos o prohibiciones que imponen deberes al destinatario para actuar u omitir de una determinada manera. Y eso me parece problemático. Si es que yo entiendo que la persona jurídica no es destinataria de normas, entonces tampoco se le puede imponer deberes y mucho menos se le puede declarar una responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que esa, digamos, es una posición que se puede discutir, pero hasta este momento considero que las personas jurídicas no pueden ser destinatarias de normas. En todo caso, digamos que García Cabero, que como dije, desarrolla mucho este tema y es defensor de la responsabilidad penal de la persona jurídica, parece estar de acuerdo con la idea de que a la persona jurídica no se le puede imponer deberes de implementar modelos de prevención de delitos. Él dice, si bien no existe sobre la persona jurídica un deber jurídico de estar organizada en compliance, cuyo cumplimiento sea por sí mismo sancionado, se considera una incumbencia suya no hacerlo. Y eso es muy interesante porque el profesor García Cabero, con esta referencia, introduce un nuevo término en la discusión, una incumbencia. Y la pregunta sería, ¿qué es una incumbencia? La incumbencia, hasta donde yo entiendo, bueno, hay muchas aplicaciones de este concepto, pero en todo caso, al que me estoy refiriendo concretamente es al concepto de incumbencia que proviene del concepto en alemán Obliegenheit, que ha sido desarrollado principalmente en el derecho privado y concretamente en el derecho de seguros alemán. La traducción de incumbencia me parece que ha sido propuesta por el profesor Sánchez Hostiza en España y parece ser la traducción más correcta, por lo tanto esa es la que voy a utilizar. ¿Qué significa una incumbencia? Una incumbencia básicamente es una entidad deóntica cualitativamente inferior a un deber. Por lo tanto, el cumplimiento, o mejor dicho, el incumplimiento de una incumbencia no puede suponer las mismas consecuencias que la infracción de un deber, porque justamente hay una relación, digamos, de diferencia cualitativa entre ambas. Esto quiere decir que el incumplimiento de una incumbencia debería suponer una consecuencia jurídica menos significativa que la infracción de un deber. Por lo tanto, digamos, el ámbito de aplicación tanto de la incumbencia como del deber queda bastante delimitado. Y les pongo unos ejemplos para más o menos saber cómo funciona esto de la incumbencia. Tomando ejemplos del derecho de seguros. Imagínense ustedes que yo contrato un seguro con una compañía de seguros
Y dentro de los términos del contrato está en que si yo cambio de estilo de vida por cualquier motivo, yo tengo que comunicar a la compañía de seguros para que el seguro me siga cubriendo por las eventuales enfermedades que puedan surgir. Imagínense ustedes que yo empiezo a fumar, ¿sí? Empiezo a fumar compulsivamente. Yo antes no fumaba y empiezo a fumar compulsivamente, y el consumo regular de tabaco me genera una enfermedad. Entonces yo voy donde la compañía aseguradora y le digo, por favor, cúbreme porque estoy enfermo. Y la compañía aseguradora me dice, pero tú tenías la incumbencia de informar ese cambio de estilo de vida para que de esa manera nosotros podamos reformular los términos del contrato y poder cubrirte por la enfermedad. Es decir, si tú incumpliste esa incumbencia, era algo que te incumbía a ti, no puedes no hacerte cargo de las consecuencias perjudiciales que se desprenden del cumplimiento de esa incumbencia. Por lo tanto, en la medida que no puedes no hacerte cargo de las consecuencias perjudiciales, el seguro no te va a cubrir, porque tú debiste informar en su momento. Y como contrapartida, imagínense ustedes que la compañía de seguros decide cambiar por iniciativa propia los términos de los contratos de todos los asegurados. Y un día que yo soy asegurado, me acerco, o sea, me enfermo y me acerco a la compañía y le digo, cúbreme porque estoy enfermo. Y la compañía de seguros diría, mira, no puedo hacerlo porque esa enfermedad ya no está cubierta ahora. Entonces yo le diría, pero tú tenías la incumbencia de informar a los asegurados el cambio de las condiciones del contrato. Y en la medida que no lo hiciste, no puedes no hacerte cargo de las consecuencias perjudiciales que se derivan de ello. Es decir, la persona jurídica que es aseguradora tendría que seguir cubriendo a los beneficiarios del seguro. Entonces, a mí me parece que si la incumbencia es básicamente una institución proveniente del derecho privado y hace referencia básicamente a que el cumplimiento supone una ventaja y el incumplimiento una desventaja que tiene que ser soportada, a mí me parece personalmente que ese debería ser el camino para hablar o para tratar lo referido al modelo de prevención de delitos. Y lo digo de esta manera, lo trato de desarrollar. La persona jurídica tiene la incumbencia de asegurarse de que los beneficios de su actividad empresarial sean obtenidos por medios lícitos, ¿sí? La persona jurídica tiene la incumbencia de asegurarse que los beneficios de su actividad empresarial sean, digamos, provenientes de una actividad lícita. Por lo tanto, si no se cumple con la incumbencia de implementar un modelo de prevención de delitos, si no se cumple con la incumbencia de implementar un compliance, y si se produce un delito en el marco, digamos, de la estructura organizativa de la persona jurídica, entonces la persona jurídica no puede no hacerse cargo de las consecuencias de haber permitido que a su patrimonio social se incorporen bienes provenientes de delitos cometidos por personas naturales situadas en su estructura organizativa. Esa sería básicamente la lógica que se desprendería de la cuestión de la incumbencia. Y como ustedes pueden ya más o menos prever, si es que la incumbencia estaría detrás de la idea del modelo de prevención de delitos, entonces no existe obligación de implementar modelos de prevención de delitos y el incumplimiento de una incumbencia no podría ser el presupuesto de una responsabilidad penal. Simplemente sería el presupuesto de una consecuencia perjudicial que la persona jurídica tiene que asumir. Y finalmente, por ejemplo, para terminar de explicar esta situación, recurro nuevamente a García Cavero, quien en el análisis que hace de los artículos 3 y 17 de la Ley 3424, él dice esto expresamente. No queda claro entonces cuál es la razón por la que se responsabiliza a la persona jurídica si por no haber asumido un sistema de prevención idóneo, facilitando con ello la comisión de un delito por parte de sus miembros individuales, o por simplemente haberse beneficiado por la comisión del delito por parte de un miembro individual. García Cavero parece que reconoce dos situaciones y no queda demasiado claro cuál es el real fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica en la Ley 3424. A partir de lo dicho, entonces tendríamos que decir que es el segundo camino el que constituye el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica, es decir, el de haberse beneficiado por la comisión de un delito por parte de un miembro individual. En definitiva, entonces, el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica en la Ley 3424 es un enriquecimiento injusto. La persona jurídica responde porque el delito cometido por la persona natural la ha beneficiado, y para eso solamente tenemos que recurrir al propio artículo 3 de la Ley 3424, que nos dice que la persona jurídica es responsable
por un delito cometido por una persona natural integrada en su estructura, sea un directivo, sea un empleado, y cuando ese delito haya sido cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio directo o indirecto. Es decir, tienen que cumplirse los dos presupuestos del hecho de conexión, y solamente de esa manera se puede hacer responsable a la persona jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona jurídica puede estar lo más desorganizada posible que ustedes se puedan imaginar. Puede ser un caos absoluto, ¿sí? Puede ser un estado desorganizativo permanente. Sin embargo, si de ese estado de desorganización no se desprende un delito, y no solamente un delito, sino un delito que la favorezca, entonces la persona jurídica nunca va a ser responsable en los términos de la ley 3424, porque para que la persona jurídica sea responsable en los términos de la ley, el delito cometido tiene que beneficiarla de alguna manera, porque el fundamento de la responsabilidad, creo yo, es el enriquecimiento injusto. Y esto de alguna manera se comprueba con lo que dice el propio artículo 3 al final, porque tenga o no tenga un programa de cumplimiento, porque dijimos que la implementación de un modelo de prevención de delitos no es una cuestión obligatoria, sin embargo, es una incumbencia de la persona jurídica de la cual se puede beneficiar o se puede perjudicar, y si se perjudica no puede no hacerse responsable por ello, o no puede no hacerse cargo por esa consecuencia desfavorable. Entonces, la persona jurídica no es responsable cuando los delitos hayan sido cometidos exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica. Es decir, nuevamente se repite lo anterior, la persona jurídica no será responsable si es que los beneficios corresponden a la propia persona natural que ha actuado, que ha cometido el delito, o a un tercero distinto a la persona jurídica. Por lo tanto, yo sinceramente creo que el fundamento de la responsabilidad de la ley 3424 es el del enriquecimiento injusto. Y para terminar, ¿a qué nos lleva todo lo que he tratado de explicar? Nos lleva básicamente a la idea que la ley 3424 no reconoce una responsabilidad penal. No se puede hablar aquí de una responsabilidad penal. Y en general, creo que tampoco se podría hablar de una responsabilidad administrativa sancionatoria. No se puede hablar de una responsabilidad penal ni de una responsabilidad administrativa sancionatoria, porque no se trata de una responsabilidad sancionatoria en general, porque los presupuestos para cualquier tipo de responsabilidad sancionatoria tienen que ser los mismos. Por ejemplo, el principio de culpabilidad, lo cual no se puede predicar en este caso. Por lo tanto, no estamos ante una responsabilidad penal ni una responsabilidad administrativa sancionatoria. Desde mi punto de vista, estamos ante una responsabilidad objetiva, más cercana a la responsabilidad civil, una responsabilidad objetiva y por el hecho de otro. ¿Y por qué es objetiva? Porque es objetiva porque es una responsabilidad que se produce por un enriquecimiento injusto. Y además, porque es una responsabilidad que incluso sobrevive a la disolución o la liquidación de la persona jurídica. Por lo tanto, me parece que esos son indicios suficientes como para determinar que se trata de una responsabilidad objetiva. ¿Y por qué es una responsabilidad por el hecho de otro? O por el hecho ajeno, porque básicamente se reconoce en todo momento que quien comete el delito es la persona natural. Y en virtud de ese reconocimiento es que se está asumiendo la teoría de la representación que permite entender que son los hechos cometidos por personas naturales los que luego son transferidos a la persona jurídica, y en virtud de esa transferencia la persona jurídica puede ser hecha responsable. Creo que he cumplido con el tiempo previsto, así que sin más, agradezco mucho por la atención y quedo muy atento a cualquier pregunta o comentario que pueda surgir en este momento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Alfredo Orpaca. Invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas mediante el chat, o también la pueden realizar de forma directa. Bueno, vamos esperando, de repente se van animando. Solamente indicarles que estén pendientes del link de asistencia para todos los participantes. Bueno, no habiendo ninguna pregunta al respecto, queremos agradecer al doctor Jesús Alfredo Alpaga Pérez por su exposición interesante, la responsabilidad de persona jurídica que estamos viendo
tiene varias perspectivas, así es que es de gran aporte para este Congreso. Doctor, queremos darle las Solamente gracias. podría decir una última cosa. Claro que sí. Sí, bueno, muchas gracias por esa oportunidad nuevamente. Estoy muy contento de verdad por participar en este congreso organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa, ciudad que por lo demás tengo una especial vinculación porque es la ciudad de origen de mi familia paterna, por lo tanto estoy muy contento. Y solamente, digamos, compartir una inquietud con respecto a todo esto de la ley 3424. A mí me parece que la ley 3424 no ha sido suficientemente formulada de manera repensada, de manera reposada, y que a mí me parece que tal y como está en este momento formulada la ley, difícilmente se puede aplicar, porque básicamente hay muchas cuestiones que se eliminarían, o mejor dicho, que se solucionarían en el ámbito incluso pre-procesal, es decir, darle la facultad a la superintendencia del mercado de valores para determinar si es que un modelo de prevención de delitos es idóneo o no para prevenir un delito de los que forman parte del artículo 1 de la ley 3424, a mí me parece que es un poco desproporcionado y que ya prácticamente en el peor de los casos impediría que se discuta en el futuro el tema de la responsabilidad de la persona jurídica en el ámbito del proceso. Justamente eso es lo que se quiere modificar es uno de los aspectos que se quiere modificar en el proyecto de ley. Se quiere simplemente entender que el informe técnico de la SMV ya no es un requisito de procedibilidad, sino que simplemente es un informe que ha de tener en cuenta que ha de ser valorado tanto por el fiscal como por el juez. Por lo tanto, me parece una medida, digamos, más adecuada. Pero mientras no se reforme la ley 3424, entonces vamos a tener ese problema. Y yo creo sinceramente que será de muy difícil aplicación si es que no se producen las reformas necesarias. En todo caso, solo quería decir eso y agradezco nuevamente por la oportunidad. Doctor, me llegó una pregunta. Sí. Si hay forma de solucionar el problema de la delincuencia de la persona jurídica a través de otras formas que no sean de carácter como la pena o una sanción administrativa. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, prescindo de la referencia a la pena y a la sanción administrativa, porque como lo he dicho hace un momento, si estamos hablando de que la persona jurídica no es capaz de acción ni capaz de culpabilidad, entonces esto tendría que suceder tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador. Por lo tanto, ninguna medida sancionatoria puede ser aplicable a la persona jurídica. A la persona jurídica, en todo caso, se le puede declarar, en virtud, por ejemplo, de la ley 3424, en caso que mejore su configuración, una responsabilidad cercana a la responsabilidad civil, que sería una responsabilidad objetiva y por el derecho ajeno, siempre que se cumpla con los presupuestos que establece la ley. Pero además, y esto es una cuestión también muy particular de nuestra regulación, tenemos que en nuestro país en este momento existe un doble régimen con respecto a la persona jurídica, el artículo 105 y la ley 3424, porque las consecuencias accesorias referidas a la persona jurídica en el artículo 105 no han sido derogadas, siguen vigentes. Entonces, la diferencia está básicamente en los presupuestos de aplicación de cada una de ellas. No creo que haya un régimen de especialidad, no creo que simplemente ya el artículo 105 se deje de aplicar o se deba dejar de aplicar, pero sí que es importante mencionar que los presupuestos para cada uno de estos escenarios son distintos. Y no solamente eso, por ejemplo, si yo he dicho que la responsabilidad de la persona jurídica en la ley 3424 es una responsabilidad más cercana a la institución, digamos, de la responsabilidad civil, y que el modelo de prevención de delitos no es obligatorio, entonces podemos imaginarnos un supuesto en el que la persona jurídica, digamos, está, digamos, puede tener un modelo de prevención de delitos, se produce un delito en el marco de su estructura organizacional y la persona jurídica se beneficia de ese delito, digamos, permite que, bueno, objetivamente se beneficia de los resultados de ese delito. En este caso, por ejemplo, no podríamos aplicar la ley 3424 porque tenemos a una persona jurídica que en ejercicio, digamos, de esa eximente que implica el modelo de prevención de delitos, pues, digamos, quedaría excluida de responsabilidad. Pero, por ejemplo, es innegable que se ha beneficiado y por lo tanto podríamos recurrir a lo que dice el artículo 104 del Código Penal, que es un artículo que tampoco se toma en cuenta en el análisis. Este artículo 104 del Código Penal dice, por ejemplo,
que, aquí lo tengo, el juez decretará la privación de los beneficios obtenidos por las personas jurídicas como consecuencia de la infracción penal cometida en el ejercicio de su actividad por sus funcionarios o dependientes en cuanto sea necesaria para cubrir la responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil de aquellos si sus bienes fueran insuficientes, es decir, una responsabilidad subsidiaria de la persona jurídica por haberse beneficiado de los delitos cometidos por determinados sujetos integrados en su estructura. Entonces, no necesariamente siempre podemos acudir a la ley 3424, que en este momento su aplicación es complicada, ojalá que mejore su regulación, pero en este momento, digamos, tenemos ese abanico de posibilidades, el 105, el 104, la ley 3424, incluso el decomiso también se podría aplicar de conformidad a lo que señala la propia ley 3424. Bueno, tenemos algunas alternativas, digamos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento por su participación en este congreso y esperamos también en el futuro tenerlo nuevamente en nuestros espacios. Reciba los saludos de nuestro decano, de la Junta Directiva y de los abogados que forman este gremio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Hasta pronto. Tenemos unos minutos para hacer un pequeño break y a las 11 en punto ya debe estar empezando la conferencia del doctor Enrico Contieri de Italia con un tema importante que se ha denominado corrupción, concusión e inducción indebida en el Código Penal italiano. Así es que aprovecharemos para tomar algunas bebidas y volver a las 11 de la mañana. Hacemos un pequeño break entonces.